La carga para todos inevitable es la herencia del pasado, y no una casa, unos ahorros o un objeto material concreto, sino la herencia de toda una historia de la que nosotros hacemos parte y significamos el siguiente capítulo. El anterior mes de mayo, Zero Calcare publicó la que es, hasta la fecha, su obra más personal, para hablar acerca de la familia y de la herencia familiar, pero no casas, deudas o los ahorros que queden para la posteridad. Él esta herencia la entiende como una suerte de cadena. El miedo, la vergüenza, la culpa. A sus 40 años, echa la vista atrás y desde la perspectiva de un hombre, consigue por primera vez reconocer una cadena. 4 puntos solitarios, 4 estrellas en el firmamento, las cuales conforman la constelación de una cadena. El bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo. El Zero Calcare. Zero Calcare, o Michele Rec, es un historietista italiano nacido un 12 de diciembre de 1983 en Cortona, Italia, aunque creció en el barrio de Rebibbia, en Roma, el cual ha tenido una gran presencia e importancia en todos sus proyectos, desde sus inicios hasta la actualidad. Comenzó sus peripecias en el dibujo participando en algunos concursos como Crack Fumetti Dirompenti y también realizando carteles para conciertos o manifestaciones. Su compromiso político y social fue importante desde inicios de su carrera hasta incluso en la actualidad y ha marcado gran parte de sus obras. De hecho, su primer gran salto lo dio con el cómic en el que plasmaba sus experiencias vividas en la contracumbre del G8 de Génova de 2001, destacando la fuerte represión policial en eventos trágicos como el del Instituto Díaz. Sin embargo, no sería hasta el año 2011 cuando daría ese gran salto para conocerse ampliamente a nivel nacional con la publicación de La Profecía del Armadillo. A partir de entonces empezó a publicar en Bao Publishing, la editorial con la que sigue trabajando actualmente, en la que han tenido lugar obras tan importantes como Un polpo alla gola, Dimentica il mio nome o Convent Calling. Aún así, siempre ha mantenido sus colaboraciones en revistas, periódicos y radios de todo tipo, además de tener una web ya un tanto inactiva en la que publicaba historietas biográficas de su día a día en su estilo personal. El último gran salto que lo llevó a la fama internacional lo dio con las 2 series de Netflix, Cortar por la línea de puntos y Este mundo no hará mala persona, de 2021 y 2023 respectivamente. Su último cómic, Cuando moriré Stame, aún no está publicado en España, y tampoco hay informaciones al respecto, aunque lo más probable es que ya esté disponible para finales de este año o principios del próximo. La traducción posible del título sería algo así como Cuando mueras, me queda a mí, en referencia a la herencia anteriormente mencionada. Una historia que, una vez más, consigue mantener un magnífico equilibrio entre la tragedia y la comedia. Esta historia se sitúa en 4 tiempos diferentes, en relación a cada uno de esos 4 puntos, de esas 4 estrellas: el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo, el propio Zero. Sin embargo, no hay un equilibrio realmente entre todos estos tiempos. No tienen la misma presencia o el mismo peso, sino que cada uno va teniendo mayor importancia en diferentes puntos de la historia, y otros son importantes durante toda la trama. Y esto se debe a que no se trata de una balanza o de una red equilibrada. Lo que estamos viendo, o lo que al menos se trata de reflejar en la forma de esta historia, es el paso del tiempo. Cómo solo podemos ver o dar importancia a aquellas cualidades o a aquellos puntos concretos que han sobrevivido al paso del tiempo y han llegado hasta el presente. Es por eso que en ocasiones, sobre todo los tiempos pasados, tendrán mayor o menor importancia en relación con aquello que ocurre en el presente, porque al final el presente reúne todos esos puntos del pasado y los convierte en algo diferentes, pero parte de eso, la base del presente, es precisamente el pasado. Quizá no sea así en otras culturas o regiones, pero al menos en el Mediterráneo, y en mi caso en España, hemos escuchado dicho aquello de me voy al pueblo. El espacio rural está vaciado. Todos vivimos en las grandes ciudades de cada provincia, donde se aglomeran jóvenes, adultos y ancianos buscando, en definitiva, riqueza económica o, en las más de las veces, subsistir. Las vidas se concentran en las ciudades, al tiempo que los pueblos son abandonados y dejados a su suerte, como si se tratara de una antigua y lejana civilización a la que acudimos durante los puentes, fines de semana o vacaciones, donde nos encontramos con familiares o conocidos, donde nuestros padres o abuelos crecieron, donde descansa parte de nuestra historia y herencia. Así comienza este cómic, con un viaje paterno-filial entre Zero y su padre, el cual repite constantemente aquello de cuando muera, esto será para ti, con una actitud trágica y cómica propia de algunos casos de la tercera edad. El destino es el pueblo del bisabuelo, donde él creció, junto a su hijo, el abuelo de Zero, y el cual abandonó poco tiempo después para irse a Roma en busca de un futuro económicamente más esperanzador. Poco después de la guerra, solo muy pocos vecinos permanecieron en el pueblo.
Entras en la casa, deshaces la maleta y vas a pasear para estirar un poco las piernas. Admiras el paisaje como una suerte de turista en el tiempo. Disfrutas de algo que parece que ha cambiado, que se ha transformado y que para algunos ha desaparecido. Las casas toscas y poco iluminadas, las calles muy estrechas o ridículamente amplias, la naturaleza. Quizá aprendes una receta tradicional, quizá tu estancia coincide con alguna fiesta, o puede que algún vecino te deleite con sus mejores relatos acerca de su vida en el pueblo. Todo lo disfrutas desde una cómoda lejanía, porque has crecido en la ciudad y el pueblo no es nada más que eso, el pueblo. A la llegada de Zero y su padre al pueblo nos presentan algunos de los vecinos, los cuales conocen al padre y también a Zero, aunque más bien por extensión. Recuerdan al bisabuelo porque sus bisabuelos convivieron con él y por eso de alguna forma creen que conocen a Zero. Lo notan como propio. Al fin y al cabo es una suerte de extensión del bisabuelo que sí hacía parte del pueblo. Por eso el odio, la frustración, la rabia que había hacia uno sigue estando hacia otro. El divorcio no fue sencillo para ninguno de los tres. Los horarios, las culpas, los cambios en las dinámicas familiares. Más aún para un padre romanista que intentaba estrechar las relaciones con un hijo al que ni le gustaba hablar de fútbol, ni le gustaba hablar de mujeres, y solo le apetecía estar todo el rato en casa. Zero nos muestra en varios capítulos los intentos de acercamiento del padre a su hijo, quien fue primero un niño y luego un adolescente. Cómo se forja así la relación padre e hijo, cómo se construye un muro, ladrillo a ladrillo, grueso e inquebrantable, que perdura a día de hoy y que sigue condicionando esa relación padre-hijo. Escrito como la transcripción literal de un marcado acento del interior italiano, el mejor amigo del bisabuelo nos describe en su diario el día a día del pueblo. Nos habla de los vecinos, de los amigos, pero también nos habla de los enemigos, los del pueblo de al lado, cuando construyeron una iglesia para ser la envidia de la montaña y cuando olvidaron la iglesia para marchar a la guerra. A la vuelta de la guerra, algo había cambiado en el bisabuelo de Zero. Quien fuera el líder optimista y carismático de todo el pueblo se había convertido en una persona fría y seria, más aún con su hijo, justificándose en que así se convertiría en un hombre. Entonces recibió noticias de Roma, noticias acerca de oportunidades de trabajo, un futuro que parecía mejor. Marchó el bisabuelo de Zero junto con su hijo, pues se fueron a Roma, pero prometieron que poco a poco irían enviando cartas al resto de vecinos, cuando él encontrara trabajo para ellos, y así todos podrían trasladarse y todos podrían quizá vivir mejor. Así fueron yéndose uno a uno, poco a poco, pero algunos, como su mejor amigo, se quedaron esperando. Zero se desespera un poco de la vida rural. Acostumbrado al estilo de vida urbano de Re Bibbia, digamos que no es el mayor fanático de la vida en el campo. Así que van pasando los días y va dando tumbos de un lado u otro. Además de que no se encuentra del todo cómodo en la casa. Hay un peso, o más bien una presencia que lo acecha y que lo consume poco a poco. Quiere hablar con su padre. Quiere hablar con él acerca de qué ocurrió aquella lluviosa noche, hace muchos años, cuando él tan solo era un niño. Aquella noche en la que todo comenzó a cambiar dentro de la familia. Pero el muro está construido y por más que uno busque y busque, solamente encuentra silencio. Silencios que para el padre no son nuevos, son las conversaciones reprimidas, los afectos callados, las palabras que le negó su abuelo. Y así también nos recuerda Zero, el abuelo, un hombre chapado de la antigua, muy crítico, muy frío y distante. Cuando en tus peores momentos solo hay silencio, cuando en tus mejores momentos solo hay silencio, entonces el silencio, que es la nada, se convierte en todo y ocupa el espacio. Y el silencio se convierte en las palabras, en las mismas que se encierran en tu boca. Y por eso, cuando vas a buscar las palabras que necesitas, aquellas que desearías poder expresar, lo único que encuentras es el silencio. El bisabuelo cometió errores, el abuelo cometió errores, el padre cometió errores y Zero comete errores. Zero mira hacia atrás y encuentra una cadena de hierro ensartada en sus pies y en los de su padre. Su padre mira hacia atrás y encuentra una cadena de hierro ensartada en sus pies y en los del abuelo. En un momento dado, Zero se mira al espejo y se da cuenta de algo, y es que a su edad, su padre ya era su padre. Hay quienes en el pueblo heredaron el resentimiento, el dolor, la frustración del pasado, de la misma forma que Zero heredó el silencio del pasado. Algo es diferente, algo ha cambiado. Mira sus pies y la cadena está dañada. Mira atrás, su padre golpea la cadena con todas sus fuerzas. Entonces, Zero logra recordar. El muro lo construyó él mismo, sin pensarlo y sin quererlo. Pero su padre intentó romper el silencio con el que él creció. Trató de romper la interminable y la inquebrantable cadena. Zero descubre entonces qué ocurrió aquella lluviosa noche. Aquella noche que lo cambió todo en su familia. La cadena está dañada, pero no se rompe. Está débil,
pero se mantiene. Quizá ya sea tarde, piensa Zero. Quizá ya sea tarde para poder cambiar la relación con su padre. Quizá es un error sin solución. Finalmente vuelven a casa, regresan del pueblo. Todo sigue igual, o bueno, quizás todo no, pero puede que sí sea demasiado tarde para cambiar el pasado. Después de unir las estrellas en una misma línea, después de reconocer la cadena, es imposible actuar de otra forma que no sea, al menos, avanzando. Cuando mueras, me queda a mí. No puedes evitar la muerte, y tampoco puedes ir atrás en el tiempo. Ellos han hecho cuanto han podido con aquello que tenían, a veces mejor, y otras veces peor. Cuando mueran, te quedará a ti, y no puedes ir atrás y cambiarlo todo, porque todo y cuanto puedes hacer está en tus manos. Cuando mueran, caerá sobre tus palmas toda la herencia, todo lo que han dejado. Solamente debes reconocer lo que te dejan, y a partir de ahí, dejar algo mejor.